Hola, buenas, soy Juspi Ferrer, profesor Juspi Ferrer, y os voy a hablar de cómo incrementar la productividad de mi empresa, que al final no deja de ser cómo incrementar la productividad de los empleados. Me gustaría comenzar con una frase de Peter Drucker, el inventor del concepto recursos humanos, que siempre me ha gustado mucho. Esta frase es: no hay nada tan inútil como hacer algo con gran eficiencia que no hacía falta hacer nada en absoluto. Es decir, este proceso que estamos haciendo en la empresa lo hacemos fantásticamente bien, pero es que no es en absoluto nada necesario. Y eso es la definición de Drucker de la inutilidad. Mirad, la productividad es uno de los temas quizás tabús en las empresas. La gente tiende a confundir presencia con productividad cuando no es en absoluto lo mismo. Y voy a intentar, sin meter demasiado el dedo en el ojo, dar unos consejos para ser productivo. Os voy a empezar a hablar de un señor que se llama Stephen Covey, que tiene un libro fantástico sobre la gente altamente efectiva, y él da 7 hábitos. Fijaos en la palabra, hábito. El hábito es algo que yo hago de manera inconsciente, siempre lo hago. Si consigo generar en la persona hábitos que me llevan a que la persona sea productiva, ya tengo la cuadratura del círculo. El primer hábito, y aquí el señor Covey para mí peca de muy buena persona o de persona ilusionante, habla de proactividad. Depende de qué situación empresarial, pedir proactividad a algunos empleados, hay algunos empleados que se lo pueden tomar a chanza. Para lo que me pagan, encima me piden que sea proactivo, con este salario de milionista, etcétera, etcétera. Sí, lo sé, pero ¿qué queréis que os diga? Sin proactividad no hay productividad. O puede haber productividad, pero entonces no habrá calidad. Y entonces aquí tenemos un problema. El segundo consejo, el segundo hábito es que la empresa, y este es de la empresa, que clarifique objetivos. Fijaos que siempre estamos igual, que cuando hay un objetivo claro, cuando hay un indicador claro, es mucho más fácil que el empleado, la persona, tenga una meta clara. Y si tiene una meta clara, es fácil que él sepa cómo dirigirse, él o ella, hacia esta meta. Este tercero puede herir sensibilidades. Primero, lo primero. Y lo primero es la organización, la empresa, porque es la que nos pone el plato en la mesa. Y sí, yo a lo mejor estoy a malas con mis compañeros de trabajo, o estoy a malas con mi jefe directo, o con el jefe de mi jefe, y esto me va a hacer rendir menos. ¿Qué culpa tiene el resto de los empleados que no tienen esta relación mala que yo tengo? Y si por culpa de esta baja productividad, de esta mala actitud, de esta falta de proactividad, la empresa empieza a perder dinero, pues imagínate que a lo mejor parte de tu salario va a objetivos de negocio y el resto de los compañeros también. Con lo cual, cuidado con el pensar que todo lo que es bueno para la empresa es malo para mí, porque no siempre esta afirmación es cierta. El siguiente, que es un poco colorario del anterior, la idea de que si yo gano, tú ganas, el win-win, el que cuando se hace cualquier proceso hay que intentar que todos los elementos y los integrantes del proceso aumenten el valor para la compañía. Yo gano, tú ganas. El siguiente me río porque quizás es uno de los temas que más he hecho en falta en muchas empresas, el saber escuchar. Nos gusta mucho oír el sonido de nuestra voz cuando estamos con un interlocutor y a veces deberíamos simplemente callarnos y escuchar lo que nos tienen que decir desde el otro lado. Es mejor intentar ponerte en los zapatos de la persona que tienes delante, porque a lo mejor esa falta de proactividad puede que sea generada por algo que tú haces. Escucha
y después juzga. Estamos acabando, hemos dicho que había 7 hábitos, hemos hecho 5. De hecho, este quinto para mí es quizás el más difícil de implantar, porque el hecho de comprender y ser comprendido, el hecho de escuchar, hay personas que simplemente no lo tienen en su ADN. Y depende a qué edad pilles a esta persona. Yo ya sé que hay una teoría por ahí que dice que todo el mundo puede cambiar, no sé a qué edad, da igual. Bueno, permitirme que yo discrepe. Hay algunas personas que no cambiarán nunca. Y sobre todo si saben que su posición en la organización es una posición de poder. No tiene por qué ser jerárquico, puede ser poder funcional, ¿eh? Y esta posición de poder hace que se mantengan en esta posición que pueden parecer al resto de la organización autistas profesionales. Quiero decir, personas que son impávidos ante incapaces de generar empatía profesional, no estamos hablando aquí de empatía personal, versus al resto de los compañeros. Estas personas seguramente son muy brillantes profesionalmente. Fijaos que yo no estoy hablando de que las personas no proactivas o no productivas son tontas, no, al revés. Hay personas que no son productivas y no son proactivas por exceso de brillantez, incluso, por exceso de brillantez. Ese exceso de brillantez les impide romper esta barrera que es necesario tener abierta con los compañeros de trabajo para tener esta empatía. Perdóname que insista mucho en esta porque para mí, de las que habla de Covey, es la más importante. Las dos siguientes, fijaos que seguramente son casi consecuencia de la anterior. Por ejemplo, la cooperación, el buscar sinergias. Estas personas que os he dicho antes nunca buscan sinergias, se preocupan prácticamente del metro cuadrado que rodea quizás a él o ella y a su grupo de escogidos, a los, voy a utilizar una expresión, palmeros, porque estas personas suelen tener palmeros que les apoyan. Y por supuesto, la última, que te digo que también es un poco consecuencia, la renovación personal. El hecho de afilar la herramienta. El cuchillo puede ser un cuchillo Ginsu japonés muy bueno, pero hay que llevarlo al afilador de vez en cuando porque al final del uso se pone romo. Pues este afilamiento, esta renovación, este training que es necesario, que también muchas empresas se olvidan de que las personas, aparte de no nacer enseñadas, pues que hay que renovar sus conocimientos de tanto en tanto. Bueno, para ilustrar la importancia de la proactividad, me gustaría contaros una historia real. No sé si os acordáis o si habéis visto la película, que también sería la manera más fácil. Hubo un accidente en los Andes en los años 70, un equipo de rugby se estrelló en unas cordilleras muy alejadas y prácticamente todo el mundo les dio por desaparecidos o muertos, pero hubo unos cuantos supervivientes. Estaban en una zona donde los aviones cuando pasaban no los veían y hubo un momento en que empezaron a perder la esperanza. Pero hubo un grupo que decidió tirar adelante, que fueron proactivos y tomaron 2 decisiones muy duras. La primera fue que, evidentemente, ante un entorno inhóspito y sin alimentos, decidieron utilizar pues las partes más grasas de los compañeros caídos como fuente de energía para sobrevivir. Esto provocó evidentemente un choque cultural entre muchos de ellos. De hecho, un par de personas murieron por no querer seguir esta acción. Y un grupo de ellos decidió salir a la búsqueda del rescate.
lo pasaron muy mal, los que salieron a la búsqueda del rescate, estuvieron a punto de morir, pero consiguieron llegar a un pueblo habitado y pudieron llevar a los helicópteros del ejército a salvarlos. Es una historia tremenda de interés, como se dice, de interés humano, pero a mí me interesa aquí el camino este que tomaron hacia la efectividad a través de las acciones que tomaron, y eso es para mí un ejemplo brutal de proactividad, ¿eh? Una persona reactiva se hubiera sentado en el fuselaje a esperar que vinieran a rescatarme. Estas personas tomaron decisiones, incluyendo algunas que iban en contra de sus creencias éticas y religiosas, para, en ese momento, lo más importante para todos, que era la supervivencia. ¿Okay? Y me gustaría que hicierais un ejercicio mental, y que lo pensarais y que además es un ejercicio que creo que guardéis en una libreta o en un pendrive o en un trocito de vuestro móvil, que es que penséis en un proyecto que participasteis, claro, si no, no sirve, y que no funcionó. Y me gustaría que en el cuaderno de notas del ordenador o en el cuaderno de notas del móvil o en una libreta, me da igual dónde, en el lomo de un libro, en la parte de atrás de un libro, donde queráis, intentar escribir las explicaciones de lo que creéis vosotros que fue lo que ocurrió. Intentar escribir cuáles fueron las causas, por qué no se sobretaron estas causas. Y yo os aconsejo que lo tengáis siempre a mano o que lo podáis consultar de manera frecuente. Os sorprenderá la cantidad de veces que algo que os está pasando ya os ha pasado antes. Y es importante, hombre, si tenéis una memoria eidegética, que eres capaz de recordarlo todo sin ningún tipo de ayuda, pues fantástico por vosotros, me alegro por vosotros, pero no, entonces no os haría falta, ¿no? Pero si no es así, este recordatorio siempre puede ir, pero que muy bien, Más temas para el tema de la productividad. Uno de los hechos que hay que nos afecta es la gente que son, digamos, verdaderos profesionales en dar explicaciones tranquilizadoras. Estas personas que tienen, dicho de una manera más coloquial, una excusa para todo. No he podido porque el otro departamento no colaboró con nosotros. No hemos podido porque mi equipo no tiene recursos. Es que no había tiempo para realizar una tarea tan compleja. Es que el director del proyecto no me ha informado adecuadamente. O es que el cliente ha aparecido a última hora con un nuevo requerimiento. O sea, siempre hablan en tercera persona. Estas personas son también muy tóxicas para la organización. Intentan restar poder para resolver o cambiar la situación y lo que quieren conseguir es una especie de inmunidad ante el problema que ha pasado, ¿no? Digamos que estas personas no ayudan. Se les puede convertir en la parte correcta, en la gente que da explicaciones generativas. Os vuelvo a dar lo mismo que antes. Yo creo que es muy difícil. Cuando una persona ha aprendido a levantar muros de esta manera, a decir siempre es que no se puede, es que aquí no se puede, es que en la empresa, es que nosotros, es que siempre se ha hecho así. Hombre, me gustaría contaros una historia sobre unos malvados científicos que tenían a unos monos en una jaula. Esos monos tenían una banana colgada del techo y tenían debajo de las bananas una escalera. Esos monos, en cuanto vieron las bananas y la escalera, fueron a por la banana, y en cuanto pusieron un mano o un pie en la escalera, los rociaron con agua helada
a 2 grados centígrados. Esto os puedo asegurar que hace bastante daño. Evidentemente los monos corrieron a buscar refugio en un pequeño saliente que había en la jaula, temblando de frío los pobres animales. Pero en cuanto se secó el agua y se pasó un poco el frío, volvieron a tener hambre, intentaron volver a acercarse a la escalera y el chorro de agua los volvió a golpear a todos, no solamente al que tocaba la escalera, sino a los que estaban con él. Así, a través de unas cuantas veces, ya los monos ya no se acercaban a la escalera, aunque tuvieran mucha hambre. En ese momento, los malvados científicos que estaban haciendo el experimento cambiaron a los monos, a uno de los monos, por un mono nuevo. Este mono nuevo, chimpancé, por más detalle, pues se queda mirando a sus compañeros, se queda mirando la escalera, ve las bananas y ¿qué es lo que hace? Pues ir directo hacia por la escalera. En cuanto va a tocar la escalera, los otros monos, los 4 restantes, lo paran y le dan una paliza que lo dejan absolutamente atolondrado. El mono nuevo, el chimpancé nuevo, está absolutamente sorprendido por qué me pegan estos, qué es lo que he hecho, y como que no sepamos nosotros, los monos no se comunican con lenguaje verbal, no sabe por qué le están pegando. Con lo cual, cuando se le pasa el dolor y las magulladuras, intenta ir otra vez porque sigue teniendo hambre. Intenta ir a por las bananas, evidentemente con el mismo resultado de recibir una paliza. La cosa sigue así hasta que los científicos empiezan a cambiar a todos los monos, poco a poco, hasta que hay un momento en que los 5 monos que están dentro de la jaula, ninguno de ellos ha recibido nunca la ducha de agua fría, helada, a presión. Sin embargo, en cuanto entra un mono nuevo, los 5 que hay dentro, aunque nunca han recibido el agua, lo que hacen es darle una paliza al mono que entra nuevo. ¿Y sabéis por qué? Pues porque siempre se ha hecho así. Y esto es lo que hay en muchas empresas. ¿Vosotros por qué hacéis esto? Ah, es que nosotros siempre lo hemos hecho así. Y entonces piensas, ¿qué tengo en las empresas? ¿Tengo personas o tengo monos? Porque siempre lo has hecho así. ¿Y no ves que esto no ayuda a tu productividad? ¿No ves que esto te está dando una mala imagen incluso a la empresa? Pues transformar a los que dan las explicaciones, las excusas, a los que dan generativas, que además estos tienen siempre una cosa en común, que es que hablan en primera persona asumiendo el error o asumiendo la falta de eficacia. No he conseguido movilizar a mi equipo, te dicen, no manejé bien el tiempo y por eso nos hemos retrasado. Es que hice una calibración de nuestras actividades y de nuestras aptitudes de manera demasiado optimista, y nos encontramos que nos faltaban algunas competencias que eran necesarias para el proyecto. O también te dice, es que la toma de información no fue la adecuada, culpa mía, perdón. O incluso te dice que no pactó adecuadamente con el cliente las condiciones, con lo cual he tenido que aceptar sus nuevos requerimientos. O sea, fijaos la diferencia del anterior. No, es que mi equipo no me responde. Tal. Esta persona dan explicaciones y ofrecen soluciones para solucionar, para modificar la situación. Te aproximan al problema y dan opciones. Este es el tipo de persona que sí que nos va a generar productividad. Los otros generan solo negatividad. Y otro de los problemas, situaciones que nos encontramos ahí fuera, la gestión del tiempo. Seguramente habréis visto en algún vídeo o os lo han hecho en algún sitio, os dan arena, os dan piedras pequeñitas, piedras un poco más grandes y agua, y os preguntan en qué orden tiene que ponerlas en un jarro de cristal, ¿no? Claro, evidentemente, si resulta que lo que pones al final son las piedras grandes, pues no podrás ponerlas dentro del jarro, ¿no? Esta manera de gestionar el tiempo, de atacar los problemas grandes primero, es tan de sentido común que es increíble que no se haga más. En una empresa, que no voy a decir el nombre por un poquito de pena incluso, había unos 60, 70 ingenieros. Estaban todos
trabajando con un método de planificación de proyectos muy conocido, que es el Scrum. El Scrum es un método que ayuda a mejorar muchísimo la productividad, en el sentido de que descompone todo en tareas simples que todos tienen que ir acabando de una cadencia determinada, y además lo ponen todo en un cuadro muy visible, con lo cual todo el mundo sabe en qué parte del proceso del proyecto están. Entonces, estas personas tenían unos plazos de entrega de un desarrollo hardware/software bastante importante al cliente, digamos, a principios de diciembre. Y pues una persona de mi confianza, que era el responsable de cadena de suministro, llegó un día por la mañana y se los encontró a todos jugando a Candy Crush en red, todos juntos. Y esta persona no era su jefe, porque el jefe era el jefe de ingeniería, con lo cual no les dijo nada, pero le extrañó bastante, más que nada porque sabía de los plazos, los deadlines, que se dice, las fechas límite con el cliente. No dijo nada, se calló y se fue a su sitio. Entonces llegó el día de pasar revista a los proyectos, y esta persona, este conocido mío, que era el que tenía que dar la cara al cliente, preguntó al jefe de ingeniería cómo iban las entregas, cómo estaba el proyecto en entrega. Y ante su gran sorpresa, le dijo que había un par de semanas de retraso y que no iban a llegar a tiempo a la entrega al cliente. Imaginaros la cara que se le quedó a mi conocido después de haber visto a los señores perder miserablemente el tiempo jugando a videojuegos en el trabajo. Quizás es un ejemplo demasiado obvio de pérdida de productividad, pero yo os digo lo que siempre he dicho: si en mi equipo hay gente que tiene tiempo de jugar a videojuegos, pero a su vez cumple los plazos y los deadlines que tenemos con o el negocio o un cliente exterior, como si quiere jugar al Call of Duty hasta las 5 de la mañana, eso es su problema. Si la eficiencia y la eficacia están bien separadas, a mí, si esta persona es capaz de acabar su trabajo en 4 horas, pues como si quiere irse a casa. Si su trabajo ya ha terminado, que sí, que yo le pago 8 horas porque es el convenio. Bueno, tenemos que ir un poquito más para allá. O sea, la productividad no es tiempo, es efectividad en el tiempo que estoy en el puesto de trabajo. No es quedarse mirando al monitor haciendo ver que trabajo, sino entender lo que estoy leyendo y ser activo con él. A ver, lo que os digo, la eficacia, resultados, lograr los objetivos. Eficiencia, pues cómo utilizo los recursos. ¿Se puede ser eficiente sin ser eficaz? ¿Y se puede ser eficaz sin ser eficiente? Sí, a las dos. Sí, a las dos. Eso sí, eficiencia más eficacia es productividad. Lo repito, eficiencia más eficacia, productividad. Y vamos a hablar de los que nos restan eficiencia, que son los que yo llamo ladrones del tiempo. Os voy a decir unos cuantos: falta de información, interrupciones constantes, el teléfono, el correo, desorganización de los colaboradores, exceso de urgencias, visitas inesperadas, burocracia, errores de otros, incompetencia de los jefes, que también hay, falta de organización personal, confundir las prioridades. Una de las más bonitas es confundir lo urgente con lo importante. Esa es una de las peores. No desarrollar a mi equipo, no saber decir no. Hay que decir que no a veces. No delegar, eso sí, delegar sin control es abdicar. No tener demasiado optimismo, tener poca puntualidad, jugar a videojuegos cuando tienes que hacer otras cosas y precipitarte las decisiones. Y 500 más que no voy a decir por falta de tiempo. Estos son ladrones de tiempo que, si algún día os ponéis a contar cuánto tiempo pasáis haciendo todas estas cosas durante una jornada laboral, a veces se os ponen los pelos de punta. Mirad, básicamente os aconsejo aprovechar
y crear la regla de Pareto en cuanto a vuestra gestión del tiempo. Hay el 80% de vuestras actividades que es el 20% de importancia. Sin embargo, hay un 20% de vuestras actividades que es el 80% de importancia en vuestro trabajo, dedicados al 20% y después, si sobra, al 80%. Hay una famosa ley que es la ley de Parkinson, que no tiene nada que ver con la enfermedad, que dice textualmente que todo trabajo se dilata indefinidamente hasta ocupar todo el tiempo de trabajo disponible para su completa realización. Es decir, eso de retrasar plazos es indefinido. Siempre voy a necesitar 5 días más. Aquí lo que os digo es, los trabajos, fecha de inicio, fecha de fin. Fecha de inicio, fecha de fin. Si no, no acaban nunca. Y básicamente tres consejos. Diferenciar lo urgente de lo importante. Haceros aquel cuadro famoso de que hay alta urgencia, baja urgencia, importancia alta, importancia baja. Solamente tenemos que hacer los que son en el cruce de importancia alta y urgencia alta. Y veréis que son los menos. Porque si no se produce el dilema textil, que llamo yo, que es lo de vestir un santo y desvestir a otros. Tenemos que huir de esto. Os voy a poner un ejemplo, además en la empresa donde estoy prestando mis servicios actualmente. Si tenemos un ascensor averiado con una persona dentro, eso es urgente e importante. Es clarísimo, meridiano. ¿Qué pasa? Que si a veces los técnicos tiran demasiado de la etiqueta urgente, pues cuando todo es urgente, nada es importante. Y vas rascando y hay un aviso de urgente ascensor parado porque le falta una mirilla o que le falta una botonera. Estamos hablando, tener cuidado de cómo categorizar los temas estos. Vuestro tiempo es importante y mi consejo es que a las urgencias bajas y de importancia baja dediquéis el 1% de vuestro tiempo. A las de importancia baja y urgencia alta, el 5 o el 10%. A las de importancia alta y urgencia alta, el 20%. Y las de importancia alta y urgencia baja, un 60-80%. Porque estas son las que al final van a dar el valor añadido a la compañía. ¿Vale? Y para acabar, 3 pasos clave para formar hábitos productivos. Hábitos. Bueno, por ejemplo, son pequeños cambios, microcambios si queréis, que pueden ayudarme. A ver, no voy a entrar en Facebook, Instagram, Twitter, en la red social hasta que haya acabado la primera tarea clave del día. Cuando estoy trabajando, quítale alarmas, notificadores, aplicaciones en segundo plano que me van a decir cosas. Lo quito. Voy a fijarme un tiempo máximo para entrar en blogs y en otras cosas. El email lo voy a cerrar. Cuando estoy haciendo algo importante, lo cierro. Y le quito las notificaciones en segundo plano. ¿Qué más? Me voy a tomar descansos regulares. Sí, es mejor estar trabajando 40 minutos, descansar 5 y seguir. O 40 minutos, 50 minutos, descansar 10. Pero descansemos. Y lo primero que hago por la mañana no es abrir el correo, sino miro la tarea clave que tenía anteriormente, si no es que no la había acabado. Bueno, el segundo es evalúa estos pequeños cambios, cómo te afectan. Ponte un indicador, un pequeño Excel, y cuando veas que has llegado a mejorar y a ser más eficiente, saboréalo. Saboréalo, ¿ves cómo lo he conseguido? Y el tercero simplemente es repítelo esto constantemente, porque la rutina, al hábito se llega con la rutina. Y con la rutina acabamos. Y espero que todos estos consejos que os he dado os ayuden a mejorar la gestión de la productividad en vuestras empresas o incluso personal. Muchas gracias.